Heredé una mansión de 90 millones para mis padres, pero mi codiciosa suegra tenía otros planes. Me exigió que la vendiera para invertir en su negocio. Cuando me negué, apareció con su hijo. Amarraron al guardia de seguridad y prendieron fuego a mi casa. Pensaron que habían ganado, pero a la mañana siguiente los sorprendí con una venganza impactante. Nunca imaginaron quién soy realmente. Mi nombre es Lena Harrison, y si me hubieran preguntado hace un año hacia dónde veía mi vida, les habría dicho que todo era perfecto. A mis 32 años, era una exitosa planificadora de eventos en Austin, Texas. Tenía un trabajo que amaba, amigos que valoraba y un matrimonio en el que creía. Mis padres, ambos millonarios hechos a sí mismos, me habían dado todo lo necesario para construir un futuro seguro. Cuando fallecieron inesperadamente, pensé que podría honrar su legado mientras construía mi propia vida. Heredé su patrimonio, que incluía una mansión de lujo valuada en 90 millones de dólares. Sentí que estaba viviendo un sueño. Esa casa no era solo una propiedad, era el fruto de su arduo trabajo y sacrificio, un símbolo de su amor. Para mí, era más que un lugar. Era un hogar donde todavía podía sentir su presencia en cada rincón, aunque fue abrumador al principio. También era una oportunidad para empezar un nuevo capítulo en mi vida. Mi esposo, Dylan, y yo siempre habíamos hablado de mudarnos a una casa más grande algún día, pero nada podría habernos preparado para la realidad de lo que estaba por suceder. Dylan tenía 34 años. Era agente de bienes raíces y estaba emocionado con la idea de vivir en una mansión tan lujosa. Cuando nos mudamos, sentimos que nuestras vidas finalmente estaban tomando forma. Pasábamos días decorando las enormes habitaciones y noches caminando por los exuberantes jardines, disfrutando la paz de nuestra nueva vida. Por un tiempo, creímos que nada podía interrumpir nuestra felicidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las primeras grietas. La madre de Dylan, Margaret, siempre había sido una mujer directa, alguien que nunca ocultaba sus opiniones. A lo largo de los años, había sido una presencia constante en nuestras vidas, crítica, exigente y, a menudo, autoritaria. Pensé que sería capaz de manejarla, pero no podría haber estado más equivocada. Desde el momento en que Margaret se enteró de la mansión, algo en ella cambió. Sus palabras eran amables al principio, llenas de elogios, pero había una sensación oculta de algo más oscuro. Comenzó a hacer comentarios sobre lo afortunada que era de tener esa casa y cómo, según ella, sería un desperdicio en mí. Al principio no le di mucha importancia, pero pronto sus comentarios se volvieron más directos. Lena, ¿sabes?, dijo una tarde mientras la visitaba casualmente, con una copa en la mano. Siempre he creído en las buenas inversiones. Con todo ese dinero, realmente podrías ampliar tu alcance. Los bienes raíces son un negocio muy rentable. No sé por qué te aferras tanto a esa mansión. Me quedé sorprendida. Apenas había perdido a mis padres, y esa casa era todo lo que me quedaba de ellos. El último recuerdo de su amor y esfuerzo. Para mí, no se trataba solo de dinero, se trataba de honrar su memoria. No estoy lista para vender, Margaret, dije con suavidad, esforzándome por mantener mi voz firme. Este lugar significa mucho para mí. Ella arqueó una ceja, y sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo entiendo, Lena, pero te das cuenta de que venderlo e invertir en otra cosa podría asegurarte la vida. Piénsalo, bienes raíces, la propiedad correcta, el negocio correcto, podría cambiar todo. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de no demostrarlo. No estoy interesada, Margaret. Soy feliz aquí, le dije, pero Margaret no se dio por vencida. Cada vez que hablábamos, la conversación volvía a girar en torno a la casa. Era evidente que no entendía por qué no la vendía y usaba el dinero para algo mejor. Su insistencia aumentó, y fue entonces cuando comencé a sentir la presión. Ya no era solo ella. Dylan, mi esposo, empezó a mostrar señales de estar influenciado por las ideas de su madre. Se quedaba en silencio durante nuestras discusiones, y ese silencio se volvía más pesado con cada día que pasaba. Al principio intenté ignorarlo, diciéndome a mí misma que solo era una fase. Después de todo, Dylan siempre me había apoyado. Había sido mi roca durante todas las dificultades con mis padres, pero con el paso del tiempo, empecé a preguntarme si sus lealtades estaban cambiando. Un día, Margaret y su hijo menor, Max, llegaron a nuestra puerta sin avisar. Desde el primer momento, supe que algo estaba mal. Los ojos de Margaret estaban demasiado brillantes, demasiado enfocados. Max, que solo tenía 26 años, tenía una expresión que reflejaba la impaciencia y la ira contenida de su madre. ¿Qué está pasando?, pregunté,
esforzándome por mantener mi voz tranquila. Margaret ni siquiera me saludó. Margaret entró directamente a la sala y, sin rodeos, dijo: Lena, ya estoy harta de esto. Esta casa es un desperdicio. Necesitas venderla y usar ese dinero sabiamente. Estoy cansada de esperar a que tomes la decisión correcta. Me quedé atónita. Margaret, esta casa no está en venta. No se trata del dinero. Se trata de mantener vivo el legado de mis padres. No la voy a abandonar solo porque tú creas que es un desperdicio. Ella me sonrió fríamente, y por primera vez vi algo oscuro en sus ojos. ¿Crees que eres la única que puede beneficiarse de esta herencia? ¿De verdad crees que tus padres querrían que la atesoraras? No, Lena, es hora de dejarlo ir. Antes de que pudiera responder, Max dio un paso adelante. Su mirada fría me hizo estremecer. Mamá tiene razón, dijo, mirándome con desprecio. Estás siendo terca. Esto podría ser una gran oportunidad para todos nosotros. ¿Por qué aferrarte a algo que solo está ahí, desperdiciándose? Sentí como las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, el peso de sus palabras aplastándome. Esto no se trata de dinero, repetí con firmeza, esforzándome por mantener la calma en mi voz. No voy a vender esta casa. Es mía y significa mucho para mí, dije con firmeza. La sonrisa de Margaret vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Está bien, respondió, con un tono lleno de desdén, pero no creas que voy a olvidarlo. Sin decir más, ella y Max se fueron, pero tuve una sensación en el fondo de mi ser: esto no era el final. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir las verdaderas profundidades de la traición y el precio de mantenerme firme. Lo que sucedió después cambiaría todo. Desearía poder decir que estaba equivocada acerca de Margaret, que tal vez exageré, pero lo que pasó después confirmó todos mis temores. Pensé que lo peor ya había pasado, pero en realidad, apenas estaba comenzando. Era una tarde normal, o al menos eso pensé. Dylan y yo seguíamos adaptándonos a nuestra nueva vida, todavía acostumbrándonos a la mansión. Estaba arriba, trabajando en unos planes de eventos, tratando de mantenerme ocupada. No esperaba nada fuera de lo común, pero entonces escuché un fuerte golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Margaret rara vez venía, a menos que tuviera algo importante que decir, y el tono de nuestra última conversación había dejado claro que no planeaba quedarse en silencio. Para no alargar las cosas, abrí la puerta y me encontré con Margaret parada ahí. Su rostro estaba enrojecido de ira. No dijo hola, no preguntó cómo estaba, simplemente entró furiosa, pasando a mi lado como si nada. Sus ojos se fijaron en la mansión con una intensidad que parecía capaz de derribarla solo con la mirada. ¿Qué estás haciendo aquí, Margaret?, pregunté, sintiendo como mi voz se tensaba con cada palabra. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, llamó a Max, quien estaba escondido detrás de las grandes columnas del porche. Max dio un paso adelante, y en ese momento supe que algo estaba muy mal. No estaban ahí solo para hablar. ¿De qué se trata esto, Margaret?, pregunté de nuevo, mientras una sensación de pavor crecía en mi pecho. De todo, Lena, respondió finalmente con una voz fuerte y decidida. Cometiste un gran error al no escucharme. Te di una oportunidad, pero ahora me estás obligando a tomar medidas. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, escuché un sonido fuerte detrás de mí. Segundos después, el inconfundible estallido de fuego llenó el aire. Me giré en estado de shock e incredulidad. Margaret y Max estaban ahí, inmóviles, observando. Max tenía un encendedor en la mano, y las llamas comenzaban a devorar lo que había sido mi hogar. El fuego comenzaba a esparcirse por el hermoso porche de la mansión. Sentí que el aliento se me atascaba en la garganta. ¿Qué están haciendo?, grité con desesperación. Esta es la única manera, Lena, respondió Margaret con frialdad. No estás escuchando, así que nosotros te obligaremos. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Estaban incendiando la casa, pero no era cualquier incendio. Era intencional, diseñado para destruir todo lo que mis padres habían construido, todo lo que yo había heredado. No podía respirar, no sabía qué hacer. Mis pensamientos se agolpaban mientras observaba cómo las llamas comenzaban a extenderse por los bordes de la mansión, hambrientas y veloces. Mi primer instinto fue pedir ayuda, pero supe que tenía que actuar rápido para evitar que lo destruyeran todo por completo. Me giré rápidamente, y mi mente entró en modo de supervivencia. La mansión tenía cámaras de seguridad y un guardia que generalmente estaba en la puerta principal. Corrí hacia la sala de estar y agarré mi teléfono. Mis manos temblaban mientras empezaba a grabar lo que estaba ocurriendo.
Sabía que tenía que capturar todo, especialmente porque, al fondo, pude ver a Dylan parado, inmóvil. Su rostro era una máscara de indecisión mientras las llamas avanzaban y yo movía la cámara, asegurándome de que nada quedara fuera de la evidencia. Vi al guardia de seguridad atado a una silla, con la boca amordazada, completamente incapaz de detener a los pirómanos. En ese momento, el peso de la traición me golpeó como un ladrillo. Mi propio esposo, mi compañero, estaba ahí parado, sin mover un dedo. Dylan ni siquiera intentaba detener a su madre o a su hermano, no hacía nada por proteger la casa, era cómplice. Sentí las lágrimas amenazando con brotar, pero las contuve. No iba a dejar que vieran mi debilidad, no iba a permitir que me rompieran. En un instante, tomé una decisión. Corrí hacia la parte trasera de la casa y solté a mis perros de ataque entrenados. Sabía que ellos eran mi única esperanza para detenerlos. Los perros estaban bien entrenados para responder a las amenazas, y en ese momento confiaba en ellos más que en nadie. Tan pronto como Margaret y Max vieron a los perros correr hacia ellos, sus rostros se llenaron de pánico. Sin decir una palabra, ambos voltearon y salieron corriendo lo más rápido que pudieron, dejando atrás el fuego que seguía consumiendo todo a su paso. Era surrealista, casi como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. Escuché los ladridos de los perros persiguiéndolos, pero ya era demasiado tarde, el fuego ya se había extendido. Llamé al 911. Cuando llegaron los bomberos se hicieron todo lo posible por controlar las llamas. La tragedia ya estaba hecha, la mitad de la mansión había sido consumida por el fuego. Me quedé allí, observando cómo se desarrollaba la destrucción. Mi mente daba vueltas. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Esto no fue un accidente. Fue un intento deliberado de destruir todo lo que había quedado de mí. Pero la peor parte fue darme cuenta de que Dylan había sido parte de esto. Se había quedado allí, mirando sin hacer nada para detener a su madre y a su hermano. Todos me habían traicionado. Mi propia familia. Los días siguientes fueron un caos borroso. Llegó la policía, y yo pude darles la evidencia que había grabado. Pero Margaret, Max y Dylan ya se habían ido. Habían desaparecido, huyendo de las autoridades. No podía creerlo. Mi propio esposo había elegido apoyar a su madre y a su hermano por encima de mí. No sabía qué hacer. Me sentí perdido, desconsolado y enojado. Pero sabía una cosa con certeza, no iba a dejar que se salieran con la suya. No después de todo lo que había perdido. Contraté a un abogado. Reuní todas las pruebas que tenía y prometí hacerles pagar. Conseguiría justicia por mis padres, por la mansión. Y por mi parte, no iba a dejar que la avaricia y la traición ganaran, pero no sabía que lo peor aún estaba por llegar. Los días después del incendio se sintieron como una pesadilla. No podía despertar. La mansión había sido destruida. Mi vida era un caos y la traición era demasiado para soportar, pero no iba a dejar que todo terminara ahí. Tenía que hacer algo. Tenía que defenderme. Llamé a un abogado, el señor Thomas Anderson. Un hombre tranquilo y experimentado que se especializaba en disputas de propiedad y fraude. En el momento en que lo conocí, supe que era la persona adecuada para manejar mi caso. Escuchó mi historia con paciencia y, mientras le mostraba los videos y fotos del incendio, asintió con gravedad. Podemos usar esta evidencia, dijo después de una larga pausa, pero necesitamos reunir más. Si intentan huir de la ley, debemos ser rápidos. Tenía razón. Por mucho que quisiera centrarme en el lado emocional de las cosas, sabía que necesitaba construir un caso sólido. Recopilamos todas las pruebas, grabaciones telefónicas, fotos del guardia de seguridad atado, y cualquier rastro de su participación. Sabía que el papel de mi marido, Dylan, en todo esto era innegable, pero no sabía dónde habían ido Dylan, Margaret y Max. Habían desaparecido sin dejar rastro, y no podía evitar la sensación de que estaban planeando algo más, algo peor. La policía había sido notificada inmediatamente después del incendio, pero parecía que estaban teniendo problemas para localizar a alguno de ellos, como si todos se hubieran escondido. Eran demasiado inteligentes para que yo los pudiera atrapar sola. No pude evitar sentirme impotente. Mi propia familia me había traicionado y ahora se estaban escondiendo y escabulléndose sin enfrentar ninguna consecuencia. Estaba inquieta todos los días. Revisaba las noticias y los informes policiales, esperando un gran avance. Incluso fui al sitio de la mansión una vez, mirando los restos quemados de la casa de mis padres, el lugar donde se habían creado tantos recuerdos. Fue doloroso, pero no podía permitirme llorar. Todavía había algo más importante en lo que concentrarme: venganza. No, no solo justicia, venganza. Una semana después, finalmente llegó el gran avance.
Recibí una llamada del señor Anderson temprano en la mañana. Su voz era firme pero urgente. Han encontrado a su esposo, suegra y cuñado. Fueron arrestados esta mañana en el aeropuerto. Estaban tratando de salir del país, me dijo. Por un momento, sentí que el peso de sus palabras me golpeaba. Casi no lo podía creer. Habían intentado escapar para huir de lo que habían hecho, pero no pudieron. La policía los había localizado justo a tiempo y ahora enfrentaban cargos serios. No sabía si sentir alivio o enojo, pero en ese momento me di cuenta de que esta era mi oportunidad de hacerles pagar por todo lo que me habían quitado. Habían destruido el legado de mis padres y me traicionaron de la peor manera posible. Ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Los cargos eran graves: conspiración para provocar incendio y destrucción de propiedad, entre otras cosas. Apenas podía soportar pensar en la participación de mi marido en todo esto. Había confiado en él y él lo había desperdiciado todo, pero no había tiempo para la autocompasión. Tenía que concentrarme en el caso judicial que se venía. Fue un proceso intenso. Testifiqué sobre todo, cómo Margaret y Max habían provocado el incendio, cómo había capturado la evidencia en mi teléfono, cómo Dylan se había quedado al margen y dejó que todo sucediera. Al principio lo negaron, pero la evidencia era irrefutable. Al final, el tribunal falló a mi favor. Dylan, Margaret y Max recibieron la orden de vender sus propiedades y compensarme por la pérdida de la mansión. Pero su castigo no terminó ahí. El tribunal dictó sentencias de prisión y fueron obligados a enfrentar las consecuencias de su avaricia y traición. No fue el final que había imaginado, pero fue justicia para los míos. Por primera vez en semanas, sentí una sensación de alivio porque habían sido atrapados y había hecho lo correcto. Pero no sabía que esto solo era el comienzo de mi viaje para recuperar mi vida. Las consecuencias del juicio no fueron nada de lo que imaginaba. El veredicto me daría un cierre, pero en cambio, me dejó con un sabor amargo en la boca. Se había hecho justicia, pero no podía quitarme el sentimiento de traición. Dylan, el hombre que una vez amé y en quien confié, ahora era un extraño. Mi propia familia, mi suegra y mi cuñado, se habían vuelto contra mí, y la casa, la hermosa mansión que había sido el legado de mis padres, había desaparecido. No eran solo ladrillos y cemento lo que había perdido, era el símbolo de todo por lo que ellos habían trabajado. Pero a medida que pasaban los días, comencé a darme cuenta de algo importante: tenía que seguir adelante. Me había defendido, me había mantenido firme y fuerte, incluso cuando las personas que más amaba trataron de derribarme. Ya no era solo la víctima de su traición, era la mujer que había sobrevivido, había reclamado mi vida, mi poder y mi futuro, y ahora era el momento de construir algo nuevo. Usé el dinero de la compensación de la orden judicial para comenzar de nuevo. No necesitaba otra mansión, no necesitaba reemplazar lo que se había perdido. En lugar de eso, invertí en mí misma. Me concentré en mi carrera profesional como organizadora de eventos, algo que siempre había amado pero que no había tenido tiempo de hacer. Mientras mi vida era consumida por el drama de la herencia, contraté un nuevo equipo y trabajé en algunos de los eventos más emocionantes de mi carrera, encontrando satisfacción al ayudar a otros a crear momentos que durarían toda la vida. Pero más que eso, puse mi energía en la curación. Me rodeé de gente que se preocupaba por mí, amigos que me habían apoyado en las partes más difíciles de mi viaje. Ellos me recordaron quién era yo antes de todo el caos, la mujer fuerte e independiente que tenía pasión por la vida. Me reconecté con viejos amigos e incluso hice nuevos, redescubriendo partes de mí que había tenido que enterrar bajo el peso de la traición. No olvidé el dolor, no pude, pero aprendí a vivir con él. Tomé las lecciones que había aprendido de mis padres sobre la resiliencia, sobre mantenerse firme sin importar lo que la vida me trajera. Las apliqué a cada área de mi vida. La mansión podría haber sido destruida, pero me di cuenta de que no era la casa lo que me hacía quien era, sino mi fuerza, mi capacidad para resurgir de las cenizas. Una noche, mientras estaba sentada en el balcón de mi nuevo departamento, modesto pero tranquilo, miré hacia el horizonte de la ciudad. El suave brillo de la puesta de sol pintaba el cielo en tonos naranjas y rosas. Sentí una sensación de calma que me invadió, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado: el dolor de perder a mis padres, la traición de mi propia familia, la destrucción de la mansión. Todo parecía tan lejano ahora que había salido de todo eso, más fuerte, más segura de mí misma y lista para enfrentar lo que vendría después. Las personas que me habían traicionado, Dylan, Margaret, Max, ya se habían ido. Ahora estaban pagando el precio por su avaricia y engaño, pero ya no sentía la ira. Sentí una sensación de libertad. Ya no me definían las acciones de los demás. Tenía el control de mi propia historia y escribiría el siguiente capítulo en mis propios términos.
Seguí adelante, sin olvidar lo que había sucedido, sino usándolo como combustible para crear una vida que era mía, construida sobre mi propio trabajo duro, integridad y resiliencia. Puede que haya perdido la mansión de mis padres, pero gané algo mucho más valioso, mi independencia, mi paz y el conocimiento de que, no importa cuán profunda sea la traición, yo tenía el poder de elevarme por encima de ella. Cuando el sol se puso esa noche, me di cuenta de que estaba lista para lo que vendría después. Había sobrevivido a lo peor y ahora podía abrazar el futuro con los brazos abiertos. Sin el peso del pasado, me sentía más ligera, más libre y más segura que nunca. Este era mi nuevo comienzo, y estaba lista para vivirlo.